Así que hemos orado por los alimentos, así que vamos a alimentarnos, amén. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo distinguir el origen de mis pensamientos. ¿Cómo distinguir el origen de mis pensamientos? Vamos a leer, por favor, 1 Tesalonicenses 5:21. ¿Cómo distinguir el origen de mis pensamientos? Amén. 1 Tesalonicenses 5:21. Amén. Está bien largo. A ver, vamos a leerlo. Todos unidos, por favor. Si no lo tienen en su Biblia, acá está en la pantalla. Y lo leemos y a la letra dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Punto. Punto. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y pues bueno, si Dios colocara sus pensamientos en la parte derecha de nuestro cerebro y nuestros pensamientos en la izquierda, y todas nuestras tentaciones entraran por la parte de atrás, entonces sería muy fácil distinguir el origen de nuestros pensamientos. Pero como así no trabaja el cerebro, como entran los pensamientos juntos, los de Dios, los tuyos y las tentaciones entran por el mismo lugar y se acomodan en el mismo lugar, para nosotros es difícil humanamente hacer esa separación. Y ahí es donde radica nuestra confusión. Es por ello que nos resulta difícil precisar de dónde es que proceden nuestros pensamientos. Y Dios lo sabe. Y es por esa razón que nos anima a examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. ¿Qué pasa cuando alguien nos dice que Dios le ha dado un mensaje para nosotros? Hermana, Dios me ha dado una palabra para usted. O tengo para usted una profecía de parte de Dios, o comienza a profetizarle. ¿Qué viene a su mente? ¿Lo recibe todo? Es de Dios. La realidad es que no. A veces llega la incredulidad primero. Y luego empezamos nosotros mismos a filtrar. Esto sí me gustó. Esa no, eso ya era humano. Eso no era de Dios. ¿Verdad? ¿O qué pasa, hermano, cuando sentimos que Dios quiere que hagamos o que no hagamos cierta cosa? O quizá nos parece oír, o como una impresión, como un pensamiento muy fuerte que nos dice que hagamos algo o que no hagamos algo, o que digamos algo o que no lo digamos. ¿Cómo nosotros sabemos de dónde viene ese pensamiento? ¿Qué tal cuando un pensamiento es muy persistente en nosotros y viene a nuestra mente diciéndonos que debemos de hacer algo? Por ejemplo, las tóxicas o los tóxicos. Que viene un pensamiento muy persistente: revísale el celular. Y revísale el celular. Asómate, fíjate con quién está hablando. ¿Qué pasa con eso? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Hermano, ¿usted cree que en algún momento Dios le podría decir: revisa el celular? ¿No? ¿Será que Dios quiere que usted se entere de algo y se lo va a mandar a decir por mensaje en el teléfono de su esposo? A lo mejor, no sé, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir si esos pensamientos vienen de Dios? Si son producto de nuestra imaginación, de nuestra toxicidad, o si son sencillamente
tentaciones que debemos rechazar. Primero debemos de identificar si es un pensamiento basado en una acción o es un pensamiento basado en una emoción. ¿Ok? Aquellos que tienen donde anotar, hoy sí anótenle, porque es importante. Porque, hermano, de verdad que si nosotros entendemos todo esto, muchos de nuestros hermanos hoy ya no están con nosotros porque se dejaron llevar por un pensamiento que debían rechazar y que lo abrazaron tanto que hoy ya no están aquí, que han apostatado de la fe y que se han vuelto al mundo porque no han sabido qué hacer con sus pensamientos. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos de hacer cuando viene un pensamiento es separar entre acción y emoción. ¿Por qué? El martes el pastor nos hablaba acerca de que tenemos pensamientos de condenación, unos que nos llevan a cambios o a arrepentimiento, y otros que nos llevan a muerte y condenación. Y son estos pensamientos, digamos que las acciones nos exigen un cambio, y eso quiere decir que nos exige arrepentimiento. Mientras que las emociones señalan nuestro pecado, nuestro error. No te dicen qué debes de cambiar y no te dan esperanza. Lo voy a volver a repetir. Los pensamientos que se basan en una acción te llevan a un cambio, te exigen un cambio. Esto es arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de dirección, cambio de pensamiento. ¿Ok? Entonces, la acción, las emociones, los pensamientos que se basan en una acción te exigen un cambio y por lo tanto te llevan al arrepentimiento. Mientras que los pensamientos, que son emociones, señalan el error, no te dicen qué cambiar, ni te dan esperanza. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos esta separación, vamos a hacer un ejemplo. A ver, olvidé mi cartera. Y no pude pagar la tarjeta de crédito. Entonces viene un pensamiento y me dice: no sirves para nada. ¿Eso es una acción o es una emoción? Es una emoción. ¿Está señalando el error? No te dice que cambies, ni te da una esperanza. No sirves para nada. Es emoción. Ahora, el pensamiento que te lleva a una acción sería, por ejemplo, no se te olvide pagarle a la vecina lo que le pediste prestado. Y entonces tú dices: eso es del diablo. Las cosas viejas pasaron. Hermano, usamos textos para estar haciendo cosas incorrectas. Perdón, traía un cabello. Entonces, volvemos. ¿Es una acción o es una emoción? No te olvides de pagar lo que pediste prestado. ¿Es una acción o es una emoción? Acción. Ok. Otro ejemplo. ¿Le faltaste el respeto a tu novia cuando salieron? ¿Es una acción o es una emoción? Una acción. No, es que estaba yo bien emocionado. No es una emoción, es una acción.
Otro ejemplo, eres un fracaso. ¿Es una acción o es una emoción? Emoción. Señala un error, no me dice qué cambiar, no me da esperanza. ¿Ya? Pasamos ese filtro. Después de que nosotros hicimos esta separación, vamos a orar. ¿Para qué? Porque como tuvimos muchos pensamientos, es importante que los anote, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvidan. Pero eso sí, estamos bien estancados por lo que ya se me olvidó. No sé, nomás me acuerdo que soy un fracasado. O sea, ¿pero por qué? ¿Quién sabe? Ya no me acuerdo. Oye, entonces, uno, debemos separar acción, emoción. Dos, necesitamos orar. ¿Orar para qué? Para que Dios nos diga qué hacer con esas acciones. Dijimos dos acciones. Una, no se me olvide pagar lo que pedí prestado. Y dos, no faltarle al respeto a mi novia, ¿verdad? Entonces tenemos dos acciones. Nosotros tenemos que orar para saber qué hago con esa acción. Y si Dios me dice, paga, ¿qué tengo que hacer? Es que no sé. ¿Cómo lo hago? Dios sabe que yo no tengo dinero, ¿no? ¿Y cuándo empiezo a pagar? Bueno, para eso tenemos que orar. Entonces, después de separar acción, emoción, tenemos que orar para decirle a Dios, ¿qué hago con la acción? ¿Cómo lo hago y cuándo empiezo? Porque cuando Dios te envía un pensamiento de convicción, que dijimos que son las acciones, no te condena. Te dice específicamente qué tienes que hacer. Y cómo y cuándo debes hacerlo. Porque Dios no te está mandando ese pensamiento para condenarte, sino más bien porque quiere que cambies para tu santificación. Amén. Así que si Dios te dice, termina esa relación, tú puedes decir, pero es que, ¿cómo lo hago? Y puedes decirle, es que me siento, es que sí lo quiero, es que no lo quiero dejar, es que no sé, o sea, realmente dime cómo lo hago. Y entonces el Señor te dice, comienza por dejar de mandarle mensajes, porque viene un pensamiento, ¿verdad? Y entonces tú dices, no, eso es del diablo, yo creo que eso no es de Dios. Y entonces dices, bueno, está bien. Fíjese, hermano, es muy importante que cuando hagamos estas preguntas, no pongamos nuestra opinión. Señor, ¿qué hago? Págale. Pero es que yo digo, es que más bien. No. ¿Qué dijo? Paga. Ah, ok. Y dentro de mí, obviamente que hay no tengo dinero. Tú lo sabes. Y entonces le pregunto, ¿cómo? ¿Verdad? Y el Señor te va a decir, ¿cómo lo hagas? El Señor te va a decir, bueno, entrégale 100 pesos a la semana para que se vea que le quieres pagar. Pero es que hace 20 años y voy a llegar con mis 100. Dale los 100 pesos. Punto. Pero es que ¿cuándo empiezo? La próxima quincena. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos de hacer con nuestras acciones o pensamientos que vienen de una acción. Le debo preguntar a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo empiezo? Y Dios te va a contestar, ¿ok? 3. ¿Qué debes de hacer después de esto? Esto es de las acciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las emociones? ¿Qué vamos a hacer con esos pensamientos de emoción? Bueno, pues vamos a filtrar. En todo pensamiento que viene de una acción, hay unos que se convierten en pensamientos obsesivos, es decir, muy constantes, muy constantes, muy constantes.
directo a tu corazón: te equivocaste. Eres una mentirosa. Eres un asesino. Eres un adúltero. Y entonces es importante que nosotros encontremos dentro de ese pensamiento, siempre va a haber una verdad parcial. Siempre va a haber una verdad removida, es decir, extraída. Siempre va a haber mentiras agregadas. Y siempre va a haber promesas ignoradas. Lo voy a repetir. En los pensamientos obsesivos siempre voy a encontrar una verdad parcial, una verdad removida, una mentira agregada y alguna promesa ignorada. Otra vez para los que apuntan: verdad parcial, removida, mentira agregada y promesa ignorada. Si no lo alcanza a apuntar, escuche la predicación cuando se la mande. Lo pausa y le anota. Y si no le sirve, hermano, terminamos apenas de leer un libro y yo les mandé algunas imágenes. Busquen en sus imágenes, ahí están anotados todos esos datos que les estoy dando. Es que provienen de un pensamiento. Los miedos obsesivos o miedos que a veces nosotros tenemos empiezan con un pensamiento. ¿Sí o no? Nuestros miedos. Sí, es que cuando nosotros queremos hacer un cambio, hermano, siempre va a haber una oposición. Por eso le digo, cuando usted esté orando para saber qué va a hacer con esas acciones, tenga mucho cuidado con lo que viene a su mente, como: ¿y si no funciona? Porque, por ejemplo, la otra acción que dijimos, le faltaste respeto a tu novia, ¿qué hago? Pídele perdón. ¿Y si me corta? Porque yo digo, ¿me estabas faltando al respeto? Ay, no me había dado cuenta. ¿O qué tal que, y si piensa que soy diferente? Pueden venir muchos pensamientos, pero todos ellos, obviamente que lo que pretenden es que no cambiemos esa acción. Por eso es muy importante que cuando nosotros estemos siendo específicos en el Señor, ¿qué hago con esta acción? Y viene ese pensamiento, ahorita le voy a decir cómo usted va a saber qué es la voluntad de Dios o no. ¿Va? Vamos avanzando. Entonces, después de que usted encuentra en ese pensamiento obsesivo una verdad parcial, una verdad removida, una mentira agregada o una promesa ignorada, ¿qué va a hacer entonces con ese pensamiento? Hermanos, estos pensamientos, como les decía en un principio, son muy peligrosos. Muchos de ellos, son los que mantienen a muchos hermanos lejos de la iglesia, pero a muchos otros dentro de la iglesia, fuera de ella. Porque están aquí, su mente está en Cholula. Entonces, nuestros pensamientos, hermanos, son muy peligrosos. Y como dijimos, te condenan, no te dan esperanza, solo señalan el pecado o el error. Y en otros casos te provocan culpa, que fue de la que hablamos el martes. Si no oyó esa prédica, y se la recomiendo. Entonces, ¿qué va a hacer con la culpa? Ahí escucha esa otra predicación, la del martes. Bueno, entonces, tengo un pensamiento obsesivo y dijimos, no sirvo para nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad parcial? La verdad parcial es que olvidé la cartera. Y eso no quiere decir que no sirvo para nada. Entonces sí hay una verdad parcial, porque olvidé la cartera. ¿Ok?
Ahora, ¿cuál es la verdad removida? Muchas veces no has olvidado la cartera. Entonces, por una vez que la olvides, no quiere decir que no sirves para nada, porque muchas veces no la has olvidado. ¿Cuál es la mentira agregada? Tú tienes la culpa de no pagar la tarjeta de crédito porque olvidaste la cartera. Siempre fallas en todo. ¿Cuál es la mentira agregada? ¿Siempre fallas en todo? No. De todas las cosas que hiciste en ese día, hiciste una mala. ¿Cuál? Olvidé la cartera. ¿Y todo lo bueno que hiciste no vale? Obvio. Y por último, estás ignorando una promesa. ¿Cuál es? Dios perdona nuestras fallas. ¿Qué dice el Salmo? Dice: Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que perdona todos nuestros pecados. Esa es una promesa que a veces estamos olvidando. Entonces, cuando tú tengas un pensamiento que está señalando tu error, no te dice qué cambiar ni te da esperanza, lo que tienes que hacer es encontrar la verdad parcial, la verdad removida, la mentira agregada y qué promesa estás olvidando. ¿Ok? ¿Eso qué va? ¿Con qué te deja? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Se me olvidó la cartera. Punto. No te hace un inútil, no te hace un fracasado, no es que no sirvas para... Se te olvidó la cartera. Ya, relájate. ¿Ok? Y así con todos nuestros pensamientos obsesivos vamos a hacer eso. ¿Ok? Para saber si es la voluntad de Dios, quiero entonces darte 6 claves. Para saber si... Estábamos preguntando con la hermana, ¿pero qué pasa si yo estoy diciendo, es que quiero cambiar? ¿Y si no puedo? ¿Y si vuelvo a caer? ¿Y si todos esos sí? Son emociones, hermana, ¿no? Entonces, deséchelas. Pero bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer para saber si la manera en que voy a arreglar las cosas es la correcta? Lo primero que voy a hacer es darme cuenta si lo que está viniendo a mi mente está de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, dijimos hicimos el ejemplo de no se te olvide pagar lo que debes a tu vecino que le pediste prestado. Okay. Entonces vimos que era una acción que teníamos que cambiar. Señor, ¿cómo le hago? Muy bien, págalo. ¿Eso está de acuerdo con la Biblia? ¿Sí o no? ¿Te suena? ¿No robarás? Porque si no pagas, ¿qué estás haciendo? ¿O los ladrones no te piden prestado y nunca te devuelven nada? Digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que fuiste y lo pediste con educación? Y luego, ¿ya no lo pagaste? Sigue siendo un ladrón. Educado. Eso sí, muy educado, pero ladrón. Entonces, viene el pensamiento. No se te olvide pagarle al vecino lo que le pediste prestado hace 20 años. Y tú dices, ¿y cómo le hago, Señor? Págalo. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Sí, no robarás. Ok. 2. ¿Siento paz interior cuando voy a hacer eso? La verdad es que si voy a pagar un dinero de hace 20 años, no voy a sentir paz luego. Lo primero que voy a sentir es vergüenza. Y entonces ahí es donde empiezan los pensamientos a mi mente. Y es que qué va a decir, y es que qué va a pensar, y es que... y todo eso. Sin embargo, ¿le vas a pagar? A lo mejor a ti no te trae paz, pero a él sí.
¿Verdad? Va a decir el otro, pues de lo perdido, lo recuperado, mira, hace 20 años que le pedí y ahora me lo va a pagar. Pues bueno, no contaba con él, pero sí lo necesitaba. ¿Tú qué sabes si el Señor te está mandando a pagar ese dinero porque esa persona está en necesidad? Y necesita esos 100 pesos que tú le vas a dar. ¿Cómo 100 pesos, Señor? Sí, son los que necesita. ¡Wow! Uno nunca sabe, pero Dios lo sabe, amén. Entonces, uno, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? Sí. La Biblia me dice no robarás. ¿Te da paz? Sí, la verdad es que sí nos va a dar paz. Otros creyentes están maduros. Creyentes maduros, hermano, por favor. ¿Están de acuerdo con lo que vas a hacer? Oiga, pastor, es que hace 20 años le pedí a mi vecino prestado. ¿Estará bien que yo le vaya pagando de a 100 pesos a la semana? ¿O me sigo haciendo como que la Virgen me habla? ¿Qué creen que va a decir el pastor? Hermano, esa pregunta ni se pregunta, páguele. Pero bueno, por si las dudas le preguntaba yo, ¿esto a qué nos lleva, hermano? Nos lleva a que hablemos con alguien más de lo que estamos pensando. Para saber, dice la palabra que en la multitud de pensamientos está la sabiduría. Entonces, cuando nosotros vamos a un cristiano maduro y le decimos, oye, es que la verdad, pues me da pena, ¿no? Pero hace 20 años pedí prestado un dinero, la verdad no tuve cómo pagarlo y pues orando el Señor me hizo sentir que lo pague. Pues me avergüenza decírselos, hermanos, pero estoy en esa condición. Y precisamente pasé por eso. Por decir, Señor, es que no tengo cómo pagar ese dinero. Tú lo sabes. Si lo tuviera, lo pagaba. Es más, si nos pagaran todo lo que nos deben, lo pagaría. Pero esa gente no nos paga y no tenemos para hacerlo. ¿Qué hago? Págaselo. ¿Cómo le hago? Dale tanto a la semana. ¿Desde cuándo? La siguiente semana empiezas. Y sí. Y hoy en día les puedo decir que estoy pagando ese dinero. Funciona. ¿Y por qué me avergüenza? Porque yo he enseñado a no pedir prestado. Sin embargo, la palabra me enseña que aún mis errores pueden bendecir tu vida. No soy perfecta. ¿Ok? Continúo. Eso nos da paz, sí nos da paz. Otros creyentes están de acuerdo con la decisión, sí están de acuerdo. 4, las circunstancias de mi vida me permiten llevar a cabo esa decisión. Pues sí. Porque de lo que tú ganes, vas a pagar, no sé, 100,000 pesos. Pero las circunstancias de tu vida sí te permiten dar esos 100 pesos que el Señor te está diciendo que des. Hágalo. Pero me voy a tardar 100 años, no importa. Obvio no son 100 años. Pero es un decir, ¿no? No importa. Lo estás pagando. ¿Ok? Y dicen por ahí, más vale gota pequeña, chorrito que dure, a chorrote que se acabe. Sí, ya me recordó mi suegra el gran dicho. Más vale ese chorrito que dure y a chorrote que se acabe. Entonces, después de ver si está de acuerdo con la voluntad de Dios, si me da paz, si otros creyentes están de acuerdo y si las circunstancias de mi vida me lo permiten, tengo que ver si he recibido un versículo de la Biblia o una palabra del Señor, un sueño, una profecía que tiene una promesa, seguridad o dirección con respecto a eso que voy a hacer. O sea que, ¿cómo? Hay un versículo de la Biblia que me diga, o en una predicación alguien me dijo, o un sueño, en un sueño tuve esa revelación. Yo voy a tomar el ejemplo de
que sí hay palabra del Señor. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. 13:7. Romanos 13:7. Pagad a todos. Lo que le debes. Ya sea dinero, respeto, honra, tributo, paga. Ese es el punto. Y por último, si se abren o si se cierran las puertas al llevar a cabo esa decisión. Pues sí, estoy pudiendo pagar. Y a veces como que no puedo por alguna cosa, pero digo, no, yo tengo un compromiso. Entonces eso también te lleva a disciplina. Y entonces tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de cambios que el Señor está provocando en nosotros. Amén. Así que si por ahí tiene una deuda, ya el Señor le está hablando. Ya nos habló. Entonces, hermano, ¿qué tan diferentes son estos pensamientos en nuestra vida? O sea, ahorita ya dijimos más o menos cómo podemos diferenciar entre uno y otro. Pero la realidad, hermano, es que ese filtro no se puede hacer como que ya lo tengo todo aquí y va a entrar el pensamiento y luego va a entrar y ya se va a separar y se va a poner uno en emoción y el otro se va a poner en acción y todos los filtros que acabamos de decir. La verdad es que no va a pasar eso. Entonces, quiero decirle cómo lo haga así más rápido. ¿Sabe cómo? Hermano, si usted tiene un pensamiento y es una voz insistente que no te deja, en lugar de ser una voz que te da paz, ¿qué crees que sea? ¿Algo que viene de Dios? ¿O algo que viene del enemigo? ¿O de tus propias emociones? Si es insistente y no te deja en paz, ¿de dónde crees que venga? Del enemigo. Jueces 16, 6 y 16. Lo repito. Jueces 16, 6 y luego nos saltamos al 16. ¿Ok? Vamos a ver qué onda con esos pensamientos. Jueces 16, 6 y luego 16. Dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Has tenido pensamientos que te reducen a mortal angustia? Hermano, esos pensamientos son los que a veces nos tienen en depresión y en ansiedad. Esos pensamientos que son tan insistentes, que no te dejan, como les decía, revísale el celular y hasta que no le revises no estás en paz. Que luego te provoca otra crisis peor, ¿verdad? Por haberle revisado el celular, porque dicen que el que busca encuentra. Pero bueno, hay pensamientos que hacen esto. Dice que tu alma es reducida a una mortal angustia. Ese pensamiento obviamente que no proviene de Dios. ¿Por qué? Necesita usted notar la diferencia de cuando Dios habla. Cuando Dios habla, da una instrucción y ya no te habla hasta que lo haces y dijo luego Dios.
¿Dónde lo vemos? En Génesis, capítulo 6, versículo 22, y luego nos saltamos al 7:1. ¿Qué es el que sigue? 6:22, y luego nos saltamos al 7:1. Dese cuenta, bueno, contexto. Dios le estaba diciendo a Noé cómo iba a ser el arca, las medidas, cómo iba a meter los animales, cuáles iba a meter primero, bueno, todo. Y entonces, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Dios da una instrucción, y cuando obedece, 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es decir, que Dios no viene y te dice: oye, deja esa relación, y dentro de 8 días, que dejes esa relación, y dentro de 15, y que la relación, y dentro de 20 la relación. Ya te dije. Luego vienen muchas cosas a tu vida y tú dices: ay, ¿por qué estoy pasando apartado a esto? Y Dios dice: espérate, o sea, Señor, ¿qué hago? ¿El Señor te va a decir algo? Dice que cuando Noé hizo todo lo que Dios, y lo hizo así Noé, entonces, después de que hayas obedecido, después de que Dios ya te dijo: déjala, y lo hizo así Josué, ponle tu nombre, conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces sí, Señor, ya lo dejé, ¿y ahora qué hago? Y dijo luego Jehová. Dios no te va a estar hartando con lo mismo, ya te dijo. ¿Y sabes qué? De vez en cuando sí te va a recordar que ya te dijo algo, y te va a decir. Le voy a decir por qué. Hace muchos años, cuando Alejandro acababa de nacer, yo iba a la iglesia inconstantemente. Iba un día sí, un mes no, un día sí, otros 3 meses no, y así. Cada vez que iba, hermano, porque no iba a la misma iglesia, andaba como el chapulín. No, la verdad es que la iglesia donde iba estaba hasta Musquis, entonces me quedaba muy lejos. Entonces decía yo: bueno, voy a ir a la de aquí. Y ya me iba a ir a una iglesia cerca, y luego alguien me invitaba o algo, y yo iba a otra iglesia, y así. Entonces, en cada iglesia que fui, se me acercó una persona obviamente diferente, y oraban por mí y me decían: dice Dios que no te sientas sola, que Él está contigo y que va a sanar todas tus heridas. Hermano, iba a otra iglesia un mes después, otra persona oraba por mí: dice Dios que ¿por qué te sientes sola? Si Él está contigo y va a sanar tus heridas. Y yo iba 3 meses después a otra iglesia, y otra persona lo mismo. Eso es misericordia. Eso es amor. Eso es cuidado. Pero esa palabra no estaba provocando en mí una mortal angustia, sino todo lo contrario. Dios mío, perdóname. Perdóname porque sigo igual. Perdóname porque no cambio. Perdóname porque no hago lo que debo de hacer. Entonces no tiene nada que ver con un pensamiento que es tan constante que te reduce a una mortal angustia. ¿Ok? Cuando Dios te repite algo, recordemos también, por ejemplo, los sueños que tuvo Faraón, por ejemplo, y que dice: es que cuando Dios te está diciendo es que va a pasar. Por eso te lo dijo 3 veces. Va a pasar. ¿Ok? Entonces, vemos a un Jesús, por ejemplo. Aquí vimos una instrucción que se le dio a Noé.
una instrucción de cómo iba a meter a los animales y todo eso, ¿no? Lo hizo y dijo luego Dios. Ok. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde Dios da una declaración. Porque hay cosas que Dios te dice y que necesitas creer. Pero que Dios no te va a estar reduciendo tu alma a mortal angustia para que tú creas. Por ejemplo, vemos a un Jesús en el Jordán siendo bautizado y dice que de repente se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ay, espérenme que ya la quité y todavía ni la acababa. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo? Dice que de ahí el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Durante su tentación se volvieron a abrir los cielos a cada rato para decirle a Jesús: Jesús, acuérdate que eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Recuerda que eres mi hijo. Y cuando el diablo le decía: si eres hijo de Dios, venía una voz que le decía: acuérdate que eres hijo. ¿Sí? No. El Señor hizo una declaración que Jesús creyó en su corazón y le fue suficiente para pasar su tentación. Y cuando Satanás venía y decía: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él dijo: no solo de pan vive el hombre. Si eres hijo de Dios, aviéntate, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cada tentación que Jesús tuvo, en ninguna contestó: soy hijo. Lo demostró. Cuando tú y yo creemos en lo que Dios ha dicho de ti, nada te va a tirar. Aunque vengan pensamientos, aunque vengan esos dardos de fuego del enemigo para decirte: tú no sirves, a ti nadie te llamó, tú no eres un fracaso. ¿Qué dijimos que son esos pensamientos? Emociones. Son emociones. Usted y yo, hermano, no podemos dejarnos llevar por emociones. Y muchos de nosotros nos dejamos llevar por emociones. Ay, es que sentí bien feo hoy en la iglesia, no había nadie, mejor ya no voy. O sea, ¿que es en serio? ¿Es en serio? Ay, es que sentí bien feo porque ahora no predicó el pastor. Y a mí me cae regorda la nada más. O sea, ¿es en serio? Sí, es en serio. Pero bueno, les doy chance. Hermano, cuando Jesús creyó la declaración que hizo el Padre, le fue suficiente para pasar por su proceso. ¿Qué proceso estás viviendo? ¿Qué promesa no has creído? ¿Qué declaración se te ha olvidado? Recuerda lo que el Señor te ha dicho y te debe ser suficiente. Su palabra es suficiente. No tiene que venir alguien a decirte: ay, pobrecito, yo estoy contigo, tú no estás solo. Oye, no. El Señor, ¿sabes qué le dijo a los levitas? Dijo: tu porción es Jehová. Ellos tienen tierras, tú me tienes a mí. ¡Wow! Es que no tengo nada. Ellos tienen posesiones, tú me tienes a mí. Ellos tienen posiciones, tú me tienes a mí. Ellos tienen bienes, tú me tienes a mí. Pero yo estoy esperando la posición, yo estoy esperando el bien, yo estoy esperando. ¿Qué espero? Que se haga mi voluntad y no la suya. Así no se puede, hermano, porque nuestra voluntad es destructiva. Dios no estuvo insistiendo con Jesús.
Y esa es la mayor de las razones por las que muchos terminamos obedeciendo a la serpiente en lugar de obedecer a Dios. Porque Satanás es insistente hasta reducir tu alma a mortal angustia, hasta que ya no vayas a la iglesia, hasta que ya no ores, hasta que ya no leas, hasta que ya no sientas gozo. Deja de abrazar esos pensamientos, no provienen de Dios. Dios es un caballero. Amén. Ahora, ¿ese pensamiento pone en duda las promesas de Dios? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Para Él, para ti no. Eres un pecador. Eres un adúltero. ¿Y las cosas viejas pasaron? No. En todos menos en ti. Eso es mentira. Cuando un pensamiento pone en duda las promesas de Dios, diciéndote que ya no hay oportunidad para ti, que estás condenado, ¿qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que no andan conforme a sentimientos y emociones, sino conforme a su Espíritu. Para ellos no hay ninguna condenación. Pero es que adulteré, sí, adulteraste. Eso no te hace un adúltero. ¿Por qué? El adúltero es el que lo practica, no el que una vez adulteró. ¿Sabe que hay matrimonios que no se han podido levantar porque todo el tiempo están hablando de la vez que lo engañó el esposo y que la esposa no le perdonó y que cada vez que me engañaste? Eres un adúltero y pone etiquetas. Pero ese ya me estoy adelantando. Esperen. Ahora sí. Toma una acción y la generaliza. Ahora sí, te pone etiquetas. Eres un asesino. A David, ¿ustedes creen que David nunca tuvo en su mente eso de por qué él asesinó o no asesinó a Urias? Sí, fue actor intelectual. Él mandó a que lo matara. El autor intelectual es David. ¿Asesinó o no asesinó? Sí. ¿Dios le puso una etiqueta o no se la puso? No. ¿Por qué hiciste eso? Si yo te di tanto. Es más, te hubiera dado más si me lo hubieras pedido. Eso fue lo que le dijo el Señor. El Señor no te etiqueta. Tú y yo sí lo hacemos. Es que el pastor es un adúltero. Es que es un hipócrita. Es que es esto. Y pones etiqueta y nadie se la quita. Eso no es una naturaleza de Dios. Esa es una naturaleza diabólica. Arrepiéntete. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no vino a su mente? Eres un hereje. ¿Cómo es posible que no reconocieras al Mesías? Eres maestro de la ley. ¿Cómo no supiste quién era él? ¿Usted cree que no lo tuvo en su mente Pablo? Sí. Pero ¿sabe qué tenía también Pablo aquí? La palabra de Dios escrita en su corazón. Gloria a Dios. ¿Usted cree que nunca vino por su mente a Pablo? Eres un traidor. Dijiste
dijiste que no lo ibas a negar y lo hiciste. ¿Usted cree que no vino a su mente? Obvio que sí. Entonces esos hombres que están en la Biblia son como usted y como yo, ¿o no? Y lograron hacer grandes cosas en las manos de Dios, ¿sí o no? ¿Qué te impide a ti que lo hagas? ¿Por qué sigues ahí sentado? ¿Por qué no te has levantado? ¿Por qué no vives en el poder del Espíritu? Segunda los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sí. Hice. Porque ¿sabe qué? Cuando usted, hermano, tiene una lucha espiritual, lo primero que viene a hacer el enemigo es recordarte la etiqueta que él te ha puesto. Y te dice: ¿tú qué vienes? ¿Tú vas a venir a mí? Si tú eres una... ¿Qué te ha dicho? Tú lo sabes, pero lo trae a tu mente. Y entonces tú te callas. Entonces dejas de orar. Entonces dejas de leer. Entonces dejas de buscar y entonces empiezas a decir: sí, yo no soy digna. Le voy a hablar al pastor, le voy a hablar a la hermana fulana, le voy a hablar al hermano fulanito. Porque a ellos Dios sí los escucha. No te dejes engañar. Satanás ha sido desterrado y lo único que quiere es que tú y yo también lo seamos, porque él nunca tendrá lo que tú y yo tenemos y que no hemos valorado. Jamás podrá tenerlo. No te dejes engañar cuando vengan esos pensamientos. ¿Tú qué? Si tú engañaste a tu esposa, fui, hice, pero no lo soy. Y vengo con la autoridad que Dios me ha dado, no por mí misma, sino por aquel que está conmigo. Y tú y yo tenemos la autoridad para hacerlo cuando estamos en Cristo. Amén. Ese pensamiento se centra solo en ti. Eres un mediocre. Ay, es que pobrecito de ti. Nadie se preocupa por ti. Nadie te llama. No te vienen a buscar. A ti no te saluda el pastor. A ti no te habla la vecina. A ti no te dicen, o sea, puedes tener muchos pensamientos. A ti nadie te valora. Es como si tú ni existieras. Mira, fíjate, ¿cómo no te van a saludar? Hermano, a veces no saludamos. Hermano, salude por el amor de Dios, porque usted no sabe qué pensamiento le está poniendo el enemigo a su hermano. Fíjate cómo nadie se ha dado cuenta que no habías venido. ¿Hace cuánto que no venías y nadie te preguntó por qué? Si estabas enferma nadie lo supo. Y hermano, te pone tantas cosas en tu mente y tú las abrazas. Pero dígame una cosa, ¿esos pensamientos en qué momento hablaron de Dios? Deseche todo eso, es basura. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Porque así nadie te vea, Él te miró en la eternidad. Así a ti nadie te llame, así tú parezcas el cero a la izquierda, así. ¿Eso qué? Él me amó. Yo soy su hija. Yo tengo autoridad. Yo soy su hija. Gloria a Dios. Es como Elías cuando dice que viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Y qué pasó, hermano, con ese Elías que acababa de decir? Que sea manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todo esto.
estaba esa autoridad de Elías en ese momento? Mandó a alguien a decirle: el chisme. Vas a ver si mañana no está tu cabeza como la de esos profetas que tú degollaste. Y Elías: me voy para salvar mi vida. Y al rato dice que está debajo de un enebro deseando morirse. ¿Cómo? ¿Qué no que se fue para salvar su vida y después? Basta ya, Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. ¿Se da cuenta de la incongruencia? ¿Se da cuenta de la incongruencia de decir: ya no voy a la iglesia porque no me saludan? Oye tú, cada día el Señor se acerca a ti y espera de ti que ores, que leas, que le busques, y no lo haces. ¿Y por eso Dios te ha abandonado? No. Aún con la inconstancia, como el pueblo de Israel, que dice: cada vez que ellos clamaban, Dios estaba ahí. Así pasa contigo y conmigo. Dejamos de orar, dejamos de leer, pero cuando se nos prende el foco y decimos: ahora sí, ahí está Él y te habla a través de su palabra. Y tienes comunión con Él y dices: wow, gracias Dios porque has sido fiel. Y oras por alguien y se sana y comienzan a pasar cosas y tú dices: wow, no soy digna, pero tú lo haces, pero tú me usas, pero tú estás conmigo. Y eso te debería de tener aquí, hermano, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero si tú: no, sí, el hermano Moy, ¿qué es el hermano Moy? ¿Qué me espero yo? Es que no se trata del hermano Moy, que es el hermano Moy. Se trata de ti y se trata de mí y de cuán agradecido estoy con Él. Por eso estoy aquí. Y me han preguntado, hermano, yo no sé ustedes por qué siguen ahí. Sí me lo han preguntado, hermano. Ni van. 3 hermanos van y ustedes ahí. Así viniera uno, hijo. Así viniera uno. Yo no tengo un compromiso solo con ellos. Mi primer compromiso es con Él de ahí arriba. Si están ahí 3, si no hay ahí nadie y le tengo que predicar a las sillas, a eso me llamo Él. Y yo lo voy a hacer. Así que, aunque tú pienses: es que yo oro y no pasa nada, y no creas eso. Porque aún Daniel dice que después de que hubo orado, dice que después le dijeron: tranquilo, tu oración fue escuchada desde el primer día que tú dispusiste tu corazón. Él te escuchó. Pero el príncipe pero el príncipe de Siria no me permitió, porque había una lucha para que llegara la respuesta. Pero dice: desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, la respuesta estaba ahí. Tú no sabes qué has orado y qué respuesta está ahí, pero hay uno que está peleando por ti y por eso se ha tardado la respuesta. Créele a Él, aunque no me creas a mí. Porque no se trata de Él, perdón, de mí, se trata de Él. Y último, si viene un pensamiento y no te hace libre, no viene de Él. Todos los pensamientos que vienen de Él son verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hay mucho que hacer, hermano, con nuestros pensamientos. Si es de convicción, tienes que cambiar. No hay de otra. Y si es un pensamiento que viene de una emoción,
que se convierte en un pensamiento obsesivo que te lleva a una tentación, como dejar de congregarte, dejar de leer, dejar de asistir, dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Extraer la verdad. Bota todas esas mentiras, todas esas cosas que no provienen de Dios. Y entonces, si tú estás viendo que ese pensamiento pone en duda la palabra de Dios, ese pensamiento no está conforme a las promesas de Dios, si tú estás viendo que ese pensamiento te toma y te generaliza, se centra solo en ti y no te hace libre, deséchalo. Esos pensamientos no provienen de Dios. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza, en eso pensar. Amén. Y vamos a cerrar con el mismo texto. 1 Tesalonicenses 5:20. Ponte sobre tus pies, hermano. Dice la Escritura: examinadlo todo. No dejes ningún pensamiento ahí como que, quién sabe qué era eso que me vino a la mente. Examinadlo todo, porque aún esas cosas pequeñas que tú dejes ahí te pueden destruir. Por eso dice su palabra: examinadlo todo, pero retén lo bueno. Así que en esta hora, hermano, con la autoridad que Dios nos ha dado, vamos a renunciar a todo pensamiento que no está conforme a la voluntad de Dios, que no está conforme a sus palabras ni conforme a sus promesas, que me ha generalizado, que ha puesto a todas las cosas como si yo fuera el centro y que no me hace libre. Vamos a echarlo fuera en el nombre del Señor. Amén. Así que tomo esa autoridad que Dios le ha dado, porque es su hija, porque es su hijo, y deshágase de toda mentira que el enemigo ha querido sembrar en tu mente y en tu corazón. Si tienes algún pensamiento que pone en duda las promesas de Dios, toma una acción y te etiqueta, se centra solo en ti y no te hace libre, no proviene de Él. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias primero por tu palabra, por tu cuidado, por tu favor. Gracias, Dios, porque hoy nos permites adquirir sabiduría a través de tu palabra. Porque hoy nos permite, Señor, saber de dónde provienen nuestros pensamientos y lo que han hecho en nosotros. Y hoy rechazamos y renunciamos a todo pensamiento del enemigo que ha venido a traer como un dardo, porque él está buscando mi condenación. Él jamás va a decirte que tienes que cambiar. Él siempre te dirá: todo lo haces mal, no sirves para nada, nunca vas a cambiar, no vales nada. Todos esos pensamientos, deséchalos en el nombre de Jesús. Y recuerda que tú eres su especial tesoro. Recuerda que Él dice: mi siervo eres tú, yo te amé y a mí fuiste de gran estima. En el nombre de Jesús, Señor, yo rechazo todo pensamiento que me hace pensar que soy incapaz, que me hace pensar que no soy digna, que me hace pensar que yo no puedo, que me hace pensar que nunca voy a poder, que no voy a cambiar, que siempre va a ser lo mismo conmigo. Lo desecho en el nombre de Jesús, porque hoy creo y confío en que tú eres
los que están en Cristo, a los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy yo creo, Señor, en esa palabra que tú has dicho. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy yo creo, Señor, en tu palabra. Yo creo, amado, en lo que tú has dicho de mí en tu palabra. Yo creo en lo que tú has hecho, en lo que tú sigues haciendo y aún en lo que harás. Y en el nombre de Jesús, renuncio, Señor, a todo pensamiento que me ha hecho renunciar a ti, volverme atrás, pensar que es aburrido el evangelio, pensar que la vida de cristianos es monótona, pensar que no vale la pena, pensar que yo no puedo servir en algo en la iglesia, pensar tener esos pensamientos de temores. Y sí, hoy yo desecho todo eso, mi Dios, porque en ti hay certezas, en ti, Señor, hay verdad. Tú tienes para mí un destino, tú tienes para mí un futuro. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra y creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu promesa.
Dios.